Bajan de su pedestal a Estados Unidos en plena cumbre de las Américas de la ultraderecha en Argentina, y es que a Borolas se vuelve loco y se les voltea a los gringos. Termina estallando donde dice que Estados Unidos no hizo nada cuando Borolas gobernó en su sexenio, donde pues también esto no le pareció nada a los ultraderechistas y terminan estallando con Borolas, donde dicen que en su guerra, en su administración contra el narco, solamente fue un mito, y esto indignó al mismísimo Borolas, ya que deja mal parados Borolas al mismísimo Estados Unidos. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que está muy nervioso Borolas por lo de Genaro García Luna y termina diciendo esta sarta de tonterías, aunque pues en verdad sí fue cierto lo que dijo Borolas en cierta parte. Así que no sabemos si Estados Unidos toma represalias con Borolas por decir estas cosas, y esto fue una de las cosas que dijo el mismísimo Borolas. Cuando empiezan las matanzas de escolares en Estados Unidos, el presidente Clinton establece la Assault Weapons Ban, una ley que prohibía la venta de armas de repetición, las ametralladoras de ráfaga, los misiles, lanzamisiles, las granadas. 10 años después, en 2004, para empezar 2005, yo entré en 2006, se elimina esa prohibición y en Estados Unidos nadie hace nada por prorrogarla. ¿Por qué? Porque tanto republicanos como demócratas tienen campañas financiadas por el National Rifle Association, ¿no? Como dijo alguna película de John Reed, cuando le preguntan a un héroe de la Primera Guerra Mundial, y díganos por favor en un gran banquete de smoking, etcétera, ¿cuál es la razón de la lucha y de esta guerra? Y se para, abandona su platillo de más gana y dice, bueno, sí señor, la razón de esta guerra es el lucro. Gracias. Y se sienta. Aquí, los americanos no se preocuparon por prorrogar la prohibición de armas de asalto, y desde entonces eso cambia la ecuación en favor de los criminales en términos de poder de fuego. Cuando yo fui presidente, decomisamos 185,000 armas, pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzamisiles, granadas, millones de cartuchos, 90% vendidos en Estados Unidos. Rápidamente otro tema, y perdón que abuse moderadora, es la captura del Estado no es uniforme, tiene distintos grados. Y así es como le dicen a Borolas que su guerra fue un mito. Vamos a iniciar con el presidente Felipe Calderón, abogado. En su presidencia fue un hito el inicio de la guerra contra el narcotráfico, así lo recordamos, y eso precisamente se enmarca dentro del tema que hoy tenemos, que es combate, ¿verdad?, al crimen organizado y fortalecimiento a la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que en ese entorno, ¿quién más para conversarnos sobre este tema, presidente? Entonces, tiene usted la palabra. Sí, yo te digo, un segundo. Bien, buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades a todas y a todos ustedes, sobrevivientes de esta extenuante jornada que hemos tenido. Felicidades a quienes han intervenido. Qué gusto saludar a mis colegas expresidentes. Y yo voy a abordar el tema tratando de responder una pregunta que anda por acá, por el Cono Sur. ¿Por qué nos pasa lo que no nos pasaba? Antes no había violencia, antes no había homicidios, antes no había extorsiones. ¿Y por qué? Y así dijimos muchos los mexicanos. Yo voy a tratar de explicar ese por qué, empezando por agradeciendo a la moderadora su presentación. Yo soy abogado, pero también tenía alguna vocación o admiración por los economistas, como Sebastián Piñera. Entonces también estudié una maestría en economía y otra en administración pública, por el fervor que yo tengo al servicio público, que no es un tema de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Diciendo eso, debo decir que uno de mis grandes fracasos es que yo no pude cambiar esta idea de la guerra contra las drogas o la guerra de Calderón. Es un fracaso mediático, déjenme decirlo así. Es una etiqueta que me pusieron mis adversarios. Y no, mi objetivo no era acabar con las drogas ni era hacer una guerra. Jamás declaré una guerra porque tiene una connotación negativa. La guerra es contra la paz, ¿no? Sin embargo, en política el que le pone nombre a las cosas desgraciadamente es el que gana, y yo si algo perdí fue esa. Así que no es, ni fui yo por lo menos el que acuñó eso.
La mía era una pelea por la seguridad de los ciudadanos, en eso estamos de acuerdo. Y la mía era una pelea por el Estado de Derecho, the rule of law, que en términos económicos, como demostró el maestro Robert Barro, colega seguramente de Sebastián en la Universidad de Harvard, hay una correlación directa entre Estado de Derecho y crecimiento económico. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90s, el Estado de Derecho explica más o menos una diferencia de 35% de crecimiento en el PIB por década. Los países que crecen más no son los que tienen más cobre, no son los que tienen más carne, no son los que tienen más petróleo, no son los que tienen más soya. Los países que crecen más son los que tienen más Estado de Derecho. Y dicho, les voy a pedir a los muchachos si pueden poner la presentación, porque voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, desde lo que me pasó a mí, qué es lo que está pasando en América Latina y por qué tenemos esa tasa que mencionaba Dionisio del mayor número de muertos y de violencia en todo el mundo. Primero, ¿qué encontré yo a la hora que llegué a la presidencia y qué estoy viendo que está pasando en América Latina? Y lo que está pasando, si quieren usarle palabra drogas, narco, muerte, etcétera, lo que está pasando es lo que tiene que entenderse más allá de todo eso, se llama captura del Estado. Esa es la amenaza a la seguridad nacional, no es el fumar marihuana y no es el asaltar, es la captura del Estado y la voy a explicar. ¿Qué encontré yo cuando llegué a la presidencia? Primero, el crimen organizado se estaba apoderando de pueblos y ciudades, se los estaba comiendo. Antes no pasaba, ahora pasó en México. Y ahora está pasando en Ecuador y por eso matan a un candidato y estoy seguro que está pasando en Argentina y por eso hay violencia en Rosario y por eso está pasando en muchas partes. El crimen organizado se está apoderando de los pueblos y ciudades. Segundo, las instituciones como los conocemos están carcomidas, así las encontré yo, por la corrupción. Una corrupción que era antes recibir dinero a cambio de pasarse una luz en el semáforo. Cuando esa corrupción es por pasar una tonelada de cocaína en el mismo semáforo, estamos hablando de una dimensión muchísimo mayor. Y tercero, la política de los gobiernos en México y probablemente en otras partes era una política de mirar para el otro lado. Es decir, la recomendación, el mismo recibís, con eso no hay que meterse. Mirar para el otro lado, dejarlos pasar, no pasa nada. Y por otra parte, yo vi dos procesos paralelos que hoy veo en América Latina. Por una parte, uno descendente, las instituciones de seguridad y justicia están cayendo, están colapsándose rápidamente. Y por otra, el crimen organizado está creciendo arrolladoramente en fuerza, en organización, en dispersión, en comunicación, en tecnología, en influencia, etcétera. La clave es parar estos procesos y revertir esas flechas. ¿Qué son las circunstancias que había en el 2006, cuando yo entré a la presidencia, y qué es lo que siguen en América Latina que son distintas del pasado? Una, hay un nuevo modelo de negocio criminal. Yo tampoco soy empresario, como dijo Gerardo Bongiovanni, pero sí recuerdo de mis clases de organización industrial allí en el ITAM, que el valor agregado de un negocio es distinto, depende a lo que te dediques. ¿Cuál es el valor agregado en el viejo modelo? Este nuevo modelo, ojo, también es clave para entender lo que está pasando. Hay una evolución relacionada a las drogas. El viejo modelo, ¿cuál es? El narcotráfico, es decir, literalmente es el tráfico de narcóticos a Estados Unidos. Ese es el viejo modelo. El nuevo modelo, ¿cuál es? Narcomenudeo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. Ustedes lo sufren, ¿por qué? Porque dicen Argentina o Chile o Ecuador no están en la ruta de la coca hacia Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque ese modelo ya no es el exclusivo. Ahora el nuevo modelo adicional al viejo de tráfico de drogas es la venta de drogas. ¿Cuál es la diferencia? Es un poco como exportar toneladas de café de Colombia al mundo a poner Starbucks en todo el mundo. ¿Es el mismo modelo del negocio? Por supuesto que no, puede ser el mismo café. Pero el valor agregado es distinto en cada negocio. ¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo?
meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Rápido, ¿tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca. 1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar 1 tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto, entonces la logística es de punto de venta. El concesionario de una franquicia de Starbucks necesita controlar la temperatura del café, si está el pastel de zanahoria en el mostrador, el color del stand, el estado de las sillas, el estado de los baños, el control del punto de venta, cobrar la venta de la droga en el punto de venta. Es el nuevo modelo de negocio y eso hizo cambiar la actuación del crimen organizado. Antes, ¿qué controlaban? La ruta. Antes controlaban o la carretera o donde ponían el barco o donde ponen el submarino. Ahora, ¿qué controlan además de la ruta? Controlan el territorio. ¿Por qué? Porque para colocar la tonelada de café necesitas ir al puerto, pero para vender el Starbucks necesitas un Starbucks en cada colonia, por lo menos del mercado apetecible. Eso implicó una dimensión distinta en la corrupción, en la captura del Estado. Antes necesitabas controlar al policía de la carretera o al agente aduanal. Ahora, ¿qué necesitas controlar? Necesitas controlar, poner bajo tu mando al policía de la esquina, lo cual es una dimensión totalmente distinta. El sometimiento de los cuerpos policíacos. Finalmente, tú necesitas personal para el transporte. ¿Cuánto necesitas para meter 1 tonelada de cocaína de Acapulco a Tucson? Pues un chofer, un ayudante, un vehículo adelante, un vehículo atrás. ¿Qué te gusta? 2, 10, 50 personas. ¿Cuánta gente necesitas para vender 1 millón de bolsitas al mes? El número es de decenas de miles de personas. Hoy salió un estudio de que el crimen organizado en México emplea conservadoramente 175,000 personas. Sería como la 5ª empresa más grande del país. Es decir, emplea miles de personas, se mete en la sociedad, captura a la sociedad, ¿no? Antes, y finalmente termino esta larga explicación, esta parte, se sobornaba ¿para qué? Para que no me detengas. A mí lo que me urge es pasar sin ser visto. Ahora, ¿para qué soborno? Ahora no me importa que me detengas, yo quiero quedarme en tu colonia a vender mi droga. Eso cambia totalmente el comportamiento y hay 2 factores yo insistiría en el factor territorial, ¿no? Oh, Dios mío. Que se soborna para quedarse, no para pasar, y se soborna para controlar territorio. Este es el nombre del juego, controlar territorios, y por eso hay una violencia que antes no teníamos. Segundo, esta variable, miren, geográficamente es esto, pero la pueden poner en América Latina. Antes era de los Andes, Estados Unidos. Esta es una ruta, la del Pacífico a la izquierda, la del Golfo a la derecha, la de Juárez en medio. Se controla una carretera, y le digo a mis amigos matemáticos y economistas, ¿cuál es la diferencia entre una línea en el mapa y una superficie en el mapa? Es una ecuación diferencial. Es decir, no es lo mismo controlar la carretera, que es esta línea de la orilla, a controlar toda la superficie de la plataforma. Antes se disputaban las rutas, efectivamente, pero ahora se disputan los territorios. Ese es el gran problema de la violencia. Y son tendencias monopólicas de este negocio que hace que la disputa por una ciudad es feroz. Y no se trata de quitar y eliminar al dealer del otro equipo, sino se trata de matarlo, y no solo matarlo, sino cortarle la cabeza y ponerla a la entrada del pueblo para que digan, este es mi territorio. Por eso la violencia que estamos viendo hoy, esta lucha y la disputa territorial es precisamente lo que está generando la violencia. Una debilidad institucional que ya mencioné. Hay otro factor, entre otras, que es cuando empiezan las matanzas de escolares en Estados Unidos, el presidente Clinton establece la Assault Weapons Ban, una ley que prohibía la venta de armas de repetición, las ametralladoras de ráfaga.
los misiles, lanzamisiles, las granadas. 10 años después, en 2004, para empezar 2005, yo entré en 2006, se elimina esa prohibición y en Estados Unidos nadie hace nada por prorrogarla. ¿Por qué? Porque tanto republicanos como demócratas tienen campañas financiadas por el National Rifle Association, ¿no? Como dijo alguna película de John Reed, cuando le preguntan a un héroe de la Primera Guerra Mundial, y díganos por favor en un gran banquete de smoking, etcétera, ¿cuál es la razón de la lucha y de esta guerra? Y se para, abandona su platillo de más gana y dice, bueno, sí señor, la razón de esta guerra es el lucro. Gracias. Y se sienta. Aquí, los americanos no se preocuparon por prorrogar la prohibición de armas de asalto y desde entonces eso cambia la ecuación en favor de los criminales en términos de poder de fuego. Cuando yo fui presidente decomisamos 185,000 armas, pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzamisiles, granadas, millones de cartuchos, 90% vendidos en Estados Unidos. Rápidamente otro tema, y perdón que abuse moderadora, es la captura del Estado no es uniforme, tiene distintos grados. Primer grado, el grado predatorio, la etapa predatoria. ¿Cuál es? Donde el crimen organizado se dedica a actividades marginales a la sociedad y al gobierno. Vende droga en alguna esquina, a oscuras en un callejón, controla trabajadoras sexuales en una calle o en un antro, etcétera. Pero es fuera del Estado, tiene una incidencia marginal y se dedica a actividades ilegales, perdón, doble ahí. Es decir, pero aún la policía local puede controlar esa actividad y no hay un desorden social. Segunda etapa parasitaria, ya empieza a infiltrar áreas institucionales, ya soborna a un comandante en un sector de la ciudad, ya tiene controlado a un inspector. Y entonces no solo realiza sus propias actividades ilegales, sino extorsiona las actividades ilegales de otros. Es decir, yo soy el dueño de la plaza, si tú quieres controlar prostitución me vas a pagar a mí. Si tú quieres vender droga aquí, véndela, pero me vas a pagar a mí. Si tú vendes gasolina robada, el huachicol en México, me pagas. Si tú controlas inmigrantes de Estados Unidos, llévatelos, pero me pagas. ¿Por qué actividades ilegales? Porque en el mercado ilegal la víctima no tiene cómo defenderse, ¿no? Si tú te dedicas a vender robado y alguien te pide dinero con la amenaza de golpearte o matarte, no vas a ir a la policía, ¿no? Las pobres muchachas que trabajan en la calle, ¿por qué llegan a extorsionarlas los criminales? Porque ella no puede ir a la policía diciéndole que me está pidiendo dinero un señor que se lo dé bajo amenaza. Diga, señorita, usted no puede hacer su trabajo en la calle. Ella no tiene opción. Por eso el crimen organizado en esta etapa extorsiona a otros criminales y es exitoso en eso. Y la tercera etapa, desgraciadamente, cuando se le deja crecer, porque esto es como un virus, una bacteria, que si no le pones la penicilina a tiempo, se va y se va y se va hasta que te acaba. La tercera es la etapa simbiótica, es decir, donde el crimen controla a las instituciones de justicia, ya no es distinguible del Estado, es el Estado. Por eso los gobiernos populistas que combatimos se identifican tanto con el crimen organizado, les conviene, son ellos, les ayudan a ganar elecciones, les ayudan a reprimir disidentes. No es la policía de Chávez la que mata a los venezolanos, son grupos civiles armados los que matan venezolanos. No es el gobierno de López Obrador el que mata los 47 periodistas que han muerto este sexenio. Es el crimen organizado que ha matado 47 periodistas en este sexenio. No es el gobierno el que desaparece a 120,000 personas, es el crimen organizado que ha desaparecido 120,000 personas. Es decir, el problema es cuando tú vas a denunciar a la comisaría un delito y antes de que salgas te están hablando, óyeme, tú te comprometiste a no soplar y fuiste a denunciar, te vas, tú y tu familia van a pagar esto. En fin, termino rápidamente, este es el resumen, la clave de lo que está pasando en América Latina que pasó en México. Hay un cambio de modelo de narcotráfico a narcotráfico y narcomenudeo. Eso mete una variable que no teníamos antes, control territorial sobre zonas de consumo y mercado. Por eso ahora están en juego países y zonas que antes no estaban, porque son zonas de consumo, aunque no son zonas de tránsito. Eso provoca la disputa violenta que son los homicidios que estamos viendo, que además hace que si el Estado no se defiende y no ataca a los criminales, provoca la captura del Estado. Y con la captura del Estado se refuerza el círculo de violencia, el crimen pasa a su nuevo negocio. Su nuevo negocio no es ni la droga ni la prostitución,
Su nuevo negocio es extraer las rentas. Hay algo muy importante. Antes solo cobraban a las actividades ilegales, ¿no? Pero cuando se apoderan del gobierno y son del gobierno, su negocio es ser gobierno, su negocio es cobrar impuestos. Por eso llega un momento en que extorsionan no al que vende gasolina robada, sino al que vende gasolina legal y paga impuestos. No al que vende droga que está prohibida, sino al que vende limones, al que vende aguacates, al que vende carne. Le cobran porque es el nuevo Estado. Genera una impunidad, o sea, ¿por qué la ley funciona en un país? Mientras psicológicamente la comunidad tenga la amenaza creíble de que el que rompa la ley va a ser castigado, funciona el Estado. Ninguna policía tiene suficientes elementos ni suficientes balas para controlar a toda la sociedad. Pero toda la sociedad cree que si rompe la ley va a ser castigado, ¿no? Cuando se llega a este nivel de impunidad, se rompe la amenaza creíble y se vuelve un caos. Finalmente lo que hicimos son 3 ejes, los voy a dejar ahí. Combate al crimen, parece obvio, pero no lo es. En México yo perdí la batalla comunicacional porque dijeron, Calderón está loco, está combatiendo a los criminales, debió haberlos dejado. ¿Cómo les declara la guerra si lo que queremos es la paz? ¿Cuál es el lema de López Obrador hoy con el que ganó la presidencia? Abrazos, no balazos. Y el resultado es que hay el doble de muertos hoy y el doble de violencia que en los peores momentos de mi gobierno. 2, más importante, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. No podemos tener ni las policías, ni los fiscales, ni los jueces de antes. Tiene que ser como el juez Moro, tiene que ser gente incorruptible, bien pagada, bien capacitada, con el state of the art de la tecnología. Si tienes un barrio violento, tiene que haber cámaras en cada calle de ese barrio, tiene que haber tecnólogos revisando las computadoras de ese barrio, tiene que haber computadoras e ingenieros detrás revisando los sistemas y las redes de las intervenciones telefónicas que se hagan, etcétera. En fin, nosotros, por ejemplo, en México no había base de datos de la criminalidad, podía ser policía en un estado y tener una orden de aprehensión en el otro, no había base de datos. Creamos la plataforma México que digitalizó huellas dactilares, huellas de balística, reportes de policía, placas de los autos, etcétera, etcétera, y eso le dio un salto en las capacidades estatales sobre los criminales, drones, imágenes satelitales, etcétera, etcétera. Creamos una nueva policía, el elemento humano hay que cuidarlo. ¿Cuál es la clave? Control de confianza. 5 pruebas que si quieres ser policía o permanecer como policía federal es una prueba física, una prueba psicológica, toxicológica, socioeconómica y polígrafo. Todos y cada uno detector de mentiras. Todos. Y dependiendo la materia, un año, una vez cada año o una vez cada 2 años. Hicimos la policía, en fin. La tercera es reconstrucción de tejido social, muy rápidamente. Decomisamos de un suministrador de químicos, un chino, el mayor decomiso en efectivo del mundo, $205 millones en efectivo en una casa en la Ciudad de México. Eran varios cuartos llenos de billetes. Con eso hicimos 335 centros de adicciones en el país, 10,000 espacios públicos como el que se ve ahí, recuperados, donde eran nidos de delincuencia. 1,100 preparatorias, 140 universidades públicas y gratuitas en el país, 96 nuevos campus en otras tantas, etcétera, ¿no? El resultado es, esos son los criminales, la lista de los 36 criminales más buscados en México. Al inicio de mi gobierno, ustedes pueden ver al final, en negro, cuáles fueron detenidos, algunos abatidos en la captura, casi todos, y la unidad de inteligencia que creamos especial, totalmente aisladas en la Marina y en la policía, capturaron 2 años después a muchos de los restantes. Bueno, ya no están ahí. ¿Qué pasó con la criminalidad? Los homicidios finalmente empezaron a reducir, 21% en el último año y medio de mi gobierno. Con el gobierno de Peña siguió esa tendencia 2 años más, pero se abandonó el esfuerzo y repuntó la criminalidad y ahora está en niveles inalcanzables. Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, los homicidios bajaron 83% desde su pico. Monterrey lo mismo, 89% y así nada más. Perdón que me haya extendido, pero me parecía muy importante explicar qué hay atrás del crimen organizado, no es solo narcotráfico. Bueno, pues ahí está el mismísimo Borolas, donde al parecer se mete con los Estados Unidos el Borolas, donde dice que
las armas ahí en Estados Unidos, que según eso que se disparató por eso, que porque cuando él entró en su administración, que había según una ley en la que no te permitían vender armas a cualquier ciudadano, y que cuando entró él la quitaron esa ley y que cualquier gente podía comprar armas, y que por eso se surtían los bandidos, el crimen organizado de armas. Y pues resulta que no fue así. Bueno, sí fue parte así. Sí, parte de razón, porque de ahí venden y venden y venden armas prácticamente de ahí de Estados Unidos a México. Le venden también a otras partes de ella. Es que también a Estados Unidos le conviene que haya conflictos en todos lados, que en todos lados haya narcotráfico, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Perú, en todos lados, para seguir vende y vende y vende armas. Y es que sí, las empresas que hacen armas les financian las campañas a los políticos en los que vayan llegando. Invierten un dineral a los dos partidos, a los republicanos y al otro partido le están metiendo dinero. Por eso es que no prohíben esta ley, porque de ahí es donde hacen un dinero a más no poder, sobre todo ahorita con la guerra ya en Ucrania, pues y Rusia, pues también prácticamente ahí con eso están con todo y con tubo y acordeón. Así que pues, bueno amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Esto no sé si le haya represalias de después a Brolas, porque si te pasas en la azotea, porque a lo mejor lo vayan a agarrar, ¿no? ¿Cierto? Así que pues bueno, veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta es vía Facebook y así va prácticamente. A ver ustedes qué opinan al respecto de esto. Sí, Estados Unidos va a tomar represalias por este comentario que dijo Borolas. El 82% dice que sí, con 18 votos a favor, y el 18% con 4 votos en contra, echándole la culpa a los gringos por el sexenio de Borolas de no haber hecho, según ellos, nada para apoyarlo. Así que vamos a toda la audiencia, muchas gracias por el video. Veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta es, vamos a ver los comentarios vía Facebook. Y estos dicen así: Israel Ibarra, saludos a ese pinche borracho pendejo, Borolas, chinga tu maíz. José Martínez, saludos, ni madre. Rodolfo López, saludos, en tu gobierno no se recuperaban, se robaban todos los muertos y los escondían. José Luis Gutiérrez, saludos, y por qué no hiciste nada, Borolas chupes. José Martínez, asqueroso Calderón. Saludos, Adams Gilberto, saludos, ya se chingaron su botella de Bacardí. Gabriel Robles, le faltó el polígrafo a García Luna. Francisco Chávez, el Borolas, ¿por qué no habla de García Luna? Vale Sólido, saludos, de comisario y se lo robaban. Tomás Aldaña, venenosa lengua de Calderón borracho. Juan Pino Vargas, saludos. Ponte Briago, todos los días con el cigarro de Vicente Fox. Pablo Alaní, saludos, y de dónde se quedó ese dinero. Rodolfo López, saludos. Todas esas mentiras, te chingaste toda la lana y tu bolsa del plus te lo dieron Cópera o Cuello. Tomás Aldaña, el revelo de las Xochitl Gálvez. Marcela Pacheco, saludos, traidor, ratero, a la patria, sinvergüenza. Cuanto hables del mejor presidente de Manuel López Obrador, habla con respeto, porque si no se va a defender a su país. Bartolo Trejo, saludos, no, porque no había mucho más Bacardí. Juan Mendoza, saludos, maldito Calderón, rata asquerosa, te llenaste los bolsillos de dinero. Tomás Aldaña, maldito panisma. José el Güero, saludos. García Luna, se lo aplicaste en el examen de confianza. Al parecer no. Javier Muñiz, saludos, mugrosos mentirosos, cabrón. A ver, me estás diciendo que García Luna pasó las pruebas de confianza. No, al parecer no las pasó. Este güey me quedé sin, nunca las hizo, más bien. Así que pues bueno, toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda que puedes apoyar con un like en la página de una suscripción en la de YouTube. Si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbase en el video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.